Nunca pensé que sería yo quien contaría una historia como esta. Sin embargo, la vida tiene una forma de llevarnos a momentos que nunca planeamos. Me llamo Vanessa y a los 30 años creía haber construido una vida estable y respetable. Estaba casada con Brian, un hombre confiable que valoraba la estructura, la constancia y el trabajo duro. Desde fuera, nuestro matrimonio parecía ideal: mañanas tranquilas, una casa bien cuidada en un barrio tranquilo, responsabilidades compartidas y un futuro que parecía ya planeado. Pero bajo esa superficie de calma, faltaba algo sutil. Nuestras conversaciones se habían vuelto repetitivas, nuestras emociones predecibles y nuestra conexión parecía más una costumbre que un vínculo. No lo reconocí en ese momento, pero la distancia emocional puede crecer silenciosamente incluso en las relaciones más seguras. Y cuando lo hace, deja espacio para una vulnerabilidad inesperada. Todo empezó a cambiar cuando Brian mencionó que su sobrino Larry se quedaría con nosotros temporalmente. Parecía una inofensiva colaboración familiar, y acepté sin dudarlo. Unos días después, Brian me pidió que recogiera a Larry en la estación de autobuses porque el trabajo lo tenía ocupado. De pie en la terminal, no sentí más que impaciencia hasta que vi a Larry acercarse. Se comportaba con seguridad y curiosidad, un marcado contraste con la familiaridad a la que me había acostumbrado. Cuando hablamos durante el viaje a casa, la conversación fluyó con naturalidad. Compartió historias sobre viajes, sobre la búsqueda de oportunidades, sobre ver el mundo de otra manera. Me encontré escuchando atentamente, genuinamente interesada, sorprendida por lo refrescante que era escuchar algo nuevo. Al llegar a casa, percibí una chispa que no entendía del todo, una que me inquietaba más de lo que quería admitir. Con el paso de los días, la casa se sentía diferente. Brian seguía absorbido por el trabajo mientras Larry llenaba los espacios de energía y presencia. En la cena, noté cómo la rutina se había apoderado de mi matrimonio. Brian hablaba, yo asentía, y los momentos transcurrían sin sentido. Larry, sentado frente a mí, ocasionalmente me miraba a los ojos, y esos breves segundos tenían una intensidad que no podía ignorar. No ocurrió nada inapropiado, pero la consciencia persistía, siguiéndome en la quietud de la noche. Me dije a mí misma que era una curiosidad inofensiva, una distracción fugaz. Pero en el fondo sabía que algo había empezado a cambiar. Darme cuenta no me detuvo. Solo acentuó la atracción. El cambio emocional se hizo innegable una noche en que Brian trabajó hasta tarde y Larry sugirió que pasáramos tiempo juntos en la sala de juegos. Nunca había jugado al billar y cuando se ofreció a enseñarme, acepté sin pensarlo. La lección en sí era inocente, pero la cercanía se sentía cargada de una tensión tácita. Cada movimiento se sentía amplificado. Cada mirada compartida, cargada de significado. Cuando pasó el momento, me quedé allí, consciente de que algo irreversible había ocurrido. Sabía que la frontera se había cruzado mucho antes de que las palabras pudieran hacerlo. A partir de entonces el secretismo se convirtió en parte de la vida cotidiana. Conversaciones tranquilas, miradas significativas, momentos robados entre la responsabilidad y la culpa. Cada vez que Brian entraba por la puerta, el peso de lo que ocultaba me oprimía más el pecho. Lo que siguió no fue imprudente ni dramático. Fue un silencio calculado. Larry y yo nos convencimos de que lo que sentíamos era más que una tentación. Que representaba una oportunidad para algo que creíamos que nos faltaba en la vida. Cuando Brian no estaba, la casa parecía pertenecer a una versión diferente de mí, una que había elegido el deseo por encima de la honestidad. Ignoré las señales de advertencia, ignoré la voz que me decía que este camino solo podía terminar de una manera. Deseaba la sensación de ser vista, de ser deseada, más que la estabilidad que ya tenía. La verdad finalmente salió a la luz, como siempre. Brian notó la distancia, la tensión, los cambios que no podía explicar. Cuando me confrontó no hubo escenas dramáticas, solo una decepción tan profunda que silenció la habitación. El dolor en sus ojos decía más que la ira. Ese momento terminó nuestro matrimonio antes que las palabras. Nos pidió que nos fuéramos y así, la vida que había construido con tanto cuidado desapareció. Salir de esa casa se sintió irreal, como entrar en una realidad para la que no estaba preparada. Larry y yo intentamos hacer que algo funcionara después. Pero la realidad rápidamente reemplazó la ilusión. El estrés financiero, la incertidumbre y la responsabilidad se apoderaron de mí,
y la emoción que antes me parecía poderosa comenzó a desvanecerse. Poco a poco, Larry cambió. La calidez desapareció, reemplazada por la distancia y la inquietud. Una noche al llegar a casa, encontré sus maletas hechas. Me dijo que nunca esperó que esto durara, que no había planeado un futuro conmigo. Sus palabras fueron como el colapso definitivo de todo lo que había sacrificado. Poco después, llegaron los papeles del divorcio, sellando las consecuencias de mis decisiones. Perdí mi matrimonio, mi hogar y a la persona que creía que me había elegido. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Luché emocional, financiera y mentalmente, obligada a reconstruir desde cero. Sin embargo, el tiempo tiene una forma de enseñar lecciones que el dolor por sí solo no puede. Aprendí que la traición no comienza con la atracción. Comienza con la evasión. Evité las conversaciones difíciles, evité enfrentarme al vacío, evité enfrentarme a mí misma. Poco a poco reconstruí mi vida, decisión a decisión. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevas personas que no sabían nada de mi pasado. La independencia me fortaleció, aunque la soledad a menudo me siguió de cerca. Hoy estoy sola, pero con más sabiduría. No comparto esta historia con orgullo, sino con honestidad. Las decisiones tienen consecuencias, y el silencio puede destruir lo que la verdad podría haber salvado. Aprendí demasiado tarde que la emoción se desvanece, pero la integridad perdura. Esta historia no se trata de romance. Se trata de responsabilidad, pérdida y crecimiento. La vida continúa incluso después de los errores. Y aunque el pasado no se puede reescribir, el futuro aún espera ser moldeado.